La historia empieza con nuestro protagonista llamado Kimito, quien era un estudiante bastante promedio, hasta que unos tipos súper musculosos lo secuestran y se lo llevan a una escuela de mujeres de muy alta clase, donde conocemos a Miyuki, una chica que se convertirá en su sirvienta personal y que lo acompañará por toda la escuela, donde ella le dice que de ahora en adelante estudiará en este lugar y no tiene que preocuparse por sus padres, ya que ellos lo permitieron con tal de que les diesen una buena cantidad de dinero. Y fue enviado a esa escuela porque, según la directora, quería que Kimito sea el ejemplo de cómo es una persona que pertenecía a las masas, ya que las chicas en esa institución, una vez se graduaban, entran en shock al ver cómo es el exterior, debido a que las estudiantes de esa institución tenían una educación muy selecta, lo que provocaba que les cueste mucho adaptarse al mundo exterior, y por ende se queden encerradas en sus casas la mayor parte de sus vidas. Y es por eso que la escuela trató de buscar algún estudiante que pertenezca a las masas, y en especial querían que fuese algún chico adolescente, que cuente con todos los requisitos que la institución está buscando. Y encontraron a Kimito, un chico ordinario con la peculiaridad de ser alguien que le gustaban los hombres, y por eso creyeron que él no trataría de ligar o tratar de estar con algún estudiante. Solo que Kimito dice que eso no es cierto y que él sí siente gusto por las chicas, o eso él decía, hasta que le dijeron que si la cosa fuese así, entonces no tendrían de otra más que esterilizarlo de una forma bastante dolorosa. Así que el prota durante toda su vida escolar tendrá que fingir que le gustan los hombres, aunque Miyuki no estaba tan segura de eso, y por eso empezaría a investigarlo para ver si él en verdad finge o no. Pero mientras tanto, él se presentaba ante algunas estudiantes, en la cual al ver todo lo que hacía Kimito les parecía interesante, ya que ellas estudiaban y vivían en esa escuela, donde ya más parecía una cárcel, si no fuese porque tenían instalaciones y dormitorios de lujo, aunque a pesar de eso ellas nunca habían visto un teléfono inteligente, y por eso las estudiantes al presenciar uno se dieron cuenta que eso venía del exterior, y como el teléfono era de Kimito, las estudiantes se lo debían devolver. No obstante, ninguna de ellas se atrevía a hacerlo, hasta que una estudiante llamada Reiko lo estaba intentando. Sin embargo, ella se hizo todo un espectáculo con el fin de demostrar su elegancia, pero ya cuando lo estaba a punto de devolver, se desmaya por algún motivo, el cual otra chica aprovecha para llevarse a Kimito a un lugar alejado de las demás estudiantes, para tratar de besarlo, porque Aika, que así se llama ella, escuchó un rumor donde decía que si besaba a un plebeyo se le cumpliría un deseo, a lo que Kimito le dice que eso es una estupidez y nomás le están viendo la cara. Así que el prota, para ver si ella se creía todo lo que le decían, le dijo que si giraba su cabeza 3 veces en el suelo se le cumpliría un deseo, y a pesar de que eso no tenga sentido, ella se lo creyó. Hasta que se aparecieron las otras estudiantes, quien Aika, al darse cuenta de su presencia, se fue de ahí porque no lograba socializar con las demás. No obstante, luego de un rato Aika se vuelve a aparecer para decirle a Kimito que es un mentiroso, ya que ya giró su cabeza más de 5000 veces y no pasó nada, y es por consiguiente que ella estaba a punto de darle una tremenda putiza. Hasta que se dio cuenta que en el cuarto de Kimito habían un montón de cosas que nunca había visto, ya que Miyuki le hizo una réplica exacta de todas las cosas que tenía en el cuarto de su casa, y por eso Aika, al ver todo lo que tenía él, le dijo que le enseñase cómo ser un plebeyo, debido a que ella creía que si lo lograba se convertiría en alguien popular. Entonces, como Kimito se dio cuenta que ya no se lo podía sacar de encima, decidió ayudarla con algunos datos. No obstante, cuando ellos se encontraron con Reiko, ella invitó a Kimito a una fiesta de bienvenida que harían para él, y a pesar de que Reiko invitó también a Aika, ella por algún motivo se molestó y no terminó yendo a la fiesta. Mientras que en ese lugar, Kimito y Reiko fueron los que más destacaron, ya que cuando se pusieron a bailar, estos dos casi se dan una tremenda caída, si no fuese porque Kimito terminó sosteniéndola de tal forma que acabó todo con un gran paso. No obstante, luego de eso Aika se molesta con él porque fue a la fiesta de bienvenida, pero luego se calma cuando descubre los mangas, algo en lo cual se quedó un buen rato leyéndolos, y así se quedó ella hasta que terminó de leer toda una serie. Pero Aika, al terminar de leerlo, creyó que esa historia era algo real, y como en esa serie la gente tenía poderes, ella cree que de alguna forma los plebeyos también deberían tenerlos.
pero obviamente eso era algo imposible si no fuese porque Kimito le empezó a seguir el juego, en la cual le hizo creer a Aika que tenía poderes para detener el tiempo. Sin embargo, por hacer eso, esta casi la vuelve a besar, y como él no se pudo aguantar, tuvo que dejar de fingir y rezar para que Miyuki no haya visto nada, lo que para su suerte fue así. Aunque tiempo después Kimito conoce a otra estudiante más, llamada Aqua, quien era bastante peculiar, ya que aparte de ser una chica que parecía una niña, también era una prodigio, quien escribía sus fórmulas en el piso y las paredes. Solo que a la hora de hacer sus fórmulas, Aqua perdía el conocimiento y se empezaba a quitar la ropa por algún motivo. Pero en ese momento Kimito no la conocía, y como unas estudiantes se acercaban a él, este decidió sacarla de ahí, porque si no se podría formar un malentendido, y la llevó hasta su cuarto, en la cual ella, una vez recuperó su conciencia, decía que tenía hambre. Así que Kimito le preparó algo de comida, y una vez que se lo terminó le dijo a Aqua que ya debía volver a su habitación, solo que ella no quería, y como si eso ya no fuese poco, a ella le llega una idea y por eso se pone a escribir sus fórmulas de su forma bastante peculiar. Pero como si eso ya no fuese mucho, también se aparece Aika, quien al verlos empieza a pensar en lo peor, solo que después Kimito logra hacerla entender que todo fue un malentendido, y lleva a Aqua hasta su habitación, o diría laboratorio, ya que ella, al ser una chica prodigio, logró crear un par de cosas, y al hacer eso pudo vender sus patentes, y por eso para la escuela ella era bastante importante. Pero aparte de eso, Aqua siempre era una chica bastante difícil de tratar, y más era cuando se trataba de su alimentación, porque ella tenía un platillo en específico sobre lo que quería comer ese día, y si no le daban eso en particular, ella prefería mejor pasar hambre. Y como su comida ya estaba lista, su sirvienta se lo estaba a punto de traer, pero Kimito dice que eso no va a ser necesario, porque él ya le invitó un poco de su almuerzo. No más que su sirvienta al escuchar eso se sorprende bastante, aunque se sorprende mucho más cuando ve que Aqua no quiere despedirse de Kimito, y es por eso que él le dice que si lo deseaba podía venir a visitarlo. Pero la sirvienta al escuchar eso empezó a volar su imaginación y creer que Aqua de alguna forma debe estar enamorada de Kimito, cuando en verdad la cosa no era así, todavía. Después, una vez que Kimito se despidió, se encontró con una estudiante más, llamada Karin, quien era una chica que era habilidosa con la espada y que solamente pasaba por ahí, hasta que vio una abeja y empezó a atacarlo. No más que al hacer eso, Kimito recibió unos cuantos cortes, lo que provocó que Kimito se asuste, y como otros estudiantes estaban bastante cerca, creyeron que Karen estaba en un combate con él, y por eso ella, para no quedar mal, empezó a enfrentarlo, pero con sus ataques más terminó perjudicando a las otros estudiantes, solo que Karen, en vez de darse cuenta de lo que está provocando, le echa toda la culpa a Kimito y decide atacarlo con más razones. Pero por suerte nuestro prota logró evitar todos sus ataques y logró salvar su pellejo, pero no su ropa. Así que obviamente él quedó con sus 3 centímetros por fuera y por ende Karen ya no quiso pelear. No obstante, a la hora de pasar eso, ella decidió convertirse en su discípula, porque según Karen, Kimito le ganó en el combate, cuando él en verdad ni siquiera lo intentaba. Y a pesar de que Kimito dijo que no, ella empezó a seguirlo, así que él no tuvo de otra más que soportarla. Aunque ella no fue la única, sino que también pasó algo similar con Reiko, porque una vez cuando Kimito fue a los saunas se encontró con ella, quien obviamente no traía nada puesto, y por eso él, todo avergonzado, decidió irse de ahí. Sin embargo, Reiko creyó que si Kimito la vio así, entonces no tenía de otra más que casarse con él, y por eso ella también empezó a ser cercana a Kimito. Sin embargo, debido a eso, muchas de las estudiantes que conoció empezaron a entrar a su cuarto, lo que provocó que sea muy difícil seguir hablando con Aika, y más sabiendo que ella solamente hablaba con el prota porque no se llevaba bien con las demás. Así que Kimito tratará de hacer que ellas se lleven bien con Aika, aunque eso va a demorar un poco. Pero mientras hacía eso, también ayudaba a Aika para que se haga popular. Y lo primero que estos iban a hacer era usar celulares, los cuales fueron traídos por Aqua, solo que con la peculiaridad de que estos dispositivos nomás se podían comunicar entre ellos y no conectarse a internet. Y una vez que ya tenían todo eso planeado, pensaban repartirlo entre todos los alumnos, pero prefirieron mejor dejarlo para mañana. Aunque al siguiente día Reiko quería invitar a Kimito a tomar el té con sus amigas, pero Aika le dijo que eso no se iba a poder porque él estaba ocupado, a lo que Reiko entendió y simplemente se fue de ahí,
solo que cuando ella estaba tranquila tomando su té, sus amigas empiezan a suponer que estos dos estaban siendo muy cercanos, y por ende probablemente haya alguna relación de por medio, y cuando sus amigas mencionaban que esos dos paraban yendo al cuarto de Kimito, ellas ya pensaban que uno estaba encima del otro. Y por eso Reiko al escuchar eso explotó de celos, aunque más parecía que estaba molesta, pero como sus amigas no sabían que a ella le gustaba Kimito, creyeron que Reiko se había molestado con ellas. Así que nuestro protagonista, ni bien se enteró de eso, trató de hacer que ambas partes se reconcilien, y para eso quería usar los celulares que Aqua les había dado, para dárselos a todas las estudiantes y así enviar un email pidiéndole disculpas a sus amigas, lo cual terminó funcionando, y por eso Reiko le agradece a Kimito por la ayuda, pero él le dice que no hizo mucho, sino más bien que la idea fue de Aika. Sin embargo, Reiko con un gran nivel de celos fue a confrontarla, aunque ese confrontamiento no duró mucho, porque luego de un rato hablando, ambas se terminaron calmando, y como ambas querían seguir viéndose con Kimito, prefirieron mejor no volver a pelear. No obstante, las 4 estudiantes que conoció Kimito empezarían a ser muy cercanas a él, lo que provocaría que Miyuki piense que este en verdad no es gay, aunque este siempre se las arreglaba para dar a entender que todavía le gustaban los hombres, a pesar de que todo parezca demostrar lo contrario. Pero bueno, luego de eso las chicas deciden hablar con Aqua, debido a que ella cada vez está siendo bastante consentida por Kimito, algo que a las demás no les gustaba. No más que no iban a ir por las malas, sino más bien trataron de entenderse con ella, ya que solamente se entendía con Kimito, y a pesar de que ellas intentaron, solamente pudieron darle algo de comer, para que ya después cuando ella se quedó dormida venga su sirvienta, y una vez que despertó ella diga que solamente estaba pasando el día con sus amigas, lo cual las demás al escucharla sentían que todo había valido la pena. Y si se preguntan dónde estaba Kimito en ese momento, pues digamos que no estaba haciendo nada importante. Después, al siguiente día todos van a un parque temático, excepto Aqua, ya que ella estaba en diferente salón, pero en el parque temático en el que estaban recién había sido inaugurado, donde los estudiantes podían vivir una experiencia similar a la de los plebeyos, ya que ese lugar era una réplica exacta de cómo se veían las grandes ciudades, y también había un McDonald's, y en ese lugar ellas practicaban cómo pedir su comida. Aunque al principio ningún estudiante se quería acercar porque no sabían cómo hacerlo, y a pesar de que Kimito le enseñó con antelación a Aika cómo pedir su comida, al final nunca lo hizo porque sintió vergüenza. Hasta incluso cuando fueron a la zona de las maquinitas, Aika no se atrevía a demostrar lo que Kimito le había enseñado como plebeyo, así que él, al saber mucho, otros estudiantes le pedían ayuda, pero cuando ellas notaban el mínimo contacto con él, parecía que no la iban a dejar de molestar. Hasta que llega a un juego de baile en el cual luego de un rato Aika decide entrarle y ganarse la atención de las demás estudiantes, lo cual en ese momento la hizo popular, solo que ella por lograr eso creyó que ya sabía mucho de los plebeyos, lo cual no fue así, ya que en una situación casi la caga, pero aún así ella igual siguió siendo popular, y mientras Aika hacía eso, por otra parte, Kimito se encuentra con Karen, quien estaba mirándose para ver cómo le quedaba un tipo de prenda, solo que ella al notar la presencia de Kimito trata de ocultarlo, pero el prota obviamente sí llegó a verla y logró convencerla de que se lo probase, y una vez que lo hizo, este se quedó alucinando por lo bien que le quedaba. Aunque según ella esa ropa le quedaba horrible, no más que Kimito no pensaba lo mismo y más bien le dijo que se veía hermosa, pero ella al escuchar eso simplemente decidió hacerse la confundida e irse de ahí. No obstante, antes de irse dejó inconsciente al prota, el cual Kimito al siguiente día despertó en su cuarto, donde se encontró con Miyuki, quien la esperaba, aunque no era porque ella se había dado cuenta que a Kimito le gustaban las mujeres, sino más bien fue por otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, eso fue lo de menos, ya que cuando Kimito fue un rato a relajarse en el sauna se encontró con Aika, quien no solamente venía sola, sino que también con sus amigas, así que él no tuvo de otra más que esconderse aguantando la respiración. Sin embargo, al hacer eso, el prota se terminó ahogando, lo cual Aika al no tener de otra tuvo que hacerle respiración boca a boca. Lamentablemente lo hizo en un momento cuando sus amigas todavía estaban ahí, entonces ellas al ver eso empezaron a crear un rumor en el cual decían que Aika y Kimito estaban saliendo, aunque ese rumor no duró mucho tiempo, y Miyuki no se llegó a enterar porque si no, este ya no podría ni caminar. Aunque para mi sorpresa, cuando Kimito estaba durmiendo, Miyuki entra a su cuarto y le termina dando un beso, sin algún motivo aparente.
y la verdad es que en toda la serie no nos dicen nada sobre eso, aunque les puedo decir que nadie se enteró del beso. Y por ende todo seguía como siempre, hasta que Kimito le muestra a las demás una aplicación que medía la compatibilidad amorosa, lo que provocó un gran escándalo, ya que la compatibilidad de Karen era del 100%, y es por eso que ella trató de conquistar al prota, llevándola hasta su habitación y probarse la ropa que le había gustado, mientras que por otra parte la que tuvo la puntuación más baja fue Aqua, quien luego de ver eso no pudo estar tranquila, así que ella estuvo buscando la forma de enamorar a Kimito, pero como una de sus sirvientas se dio cuenta de eso, ella trató de buscar la mejor forma para juntarlos, lo que derivó a que ellas se deshagan de todos los utensilios y nomás estos dos tengan que compartir lo único que tenían, y por ende Kimito se sintió muy incómodo, pero por otra parte fue muy satisfactorio para las sirvientas, quienes creían que estaban a punto de lograr un gran avance, cuando en verdad no estaban logrando nada y solamente estaban haciendo incomodar a Kimito, hasta que se apareció Miyuki, quien era la sirvienta que mandaba a todas las sirvientas. Y por eso al ver que las demás sirvientas no estaban haciendo nada productivo, ella mandó a que todas se pongan a hacer su trabajo. Y gracias a eso Kimito ya pudo irse, aunque después en esa misma tarde Reiko escucha que el prota está diciendo que en la escuela en la que está es bastante aburrida, ya que prefería mejor pasarla con los chicos. No más que Reiko al escuchar eso, que estaba muy sacado de contexto, hizo que ella y las demás tratasen de verse y vestirse como chicos, para hacerlos sentir cómodo. Pero como ellas desde hace tiempo no veían a uno, aparte del prota, trataron de imitarlo. Solo que como Kimito no destacaba en nada y ninguna de las cuatro se ponía de acuerdo, cada una decidió imitarla por su cuenta, y la verdad es que solamente olían mal, y ni hablemos de la ropa que traían puesta. Pero al final Kimito les dice que simplemente han malentendido todo. No obstante, después de eso pasó algo impactante para Reiko, ya que su madre y su hermano se aparecieron para verla, aunque no solo se trataba de una visita, porque su madre le dijo a ella que ya había conseguido un pretendiente de clase alta, lo cual significaba que Reiko tendría que casarse, y por eso debía salir de la escuela para ir preparando su boda. Sin embargo, como esa noticia fue inesperada, terminó sorprendiendo a todos, incluyendo al hermano de Reiko, ya que nadie sabía de eso a excepción de su madre, y es por eso que ella en poco tiempo la sacó de la escuela sin la posibilidad de que pueda despedirse de sus amigos. Y como esa idea no le gustó mucho a Aika, le hizo una llamada preguntándole si se sentía cómoda con ese matrimonio arreglado, a lo que Reiko al principio le dice que si esa era la decisión de su familia, ella no tenía de otra más que aceptarlo. Pero luego en el transcurso de la llamada ella le confiesa con mucho dolor que no quería casarse y más bien le gustaría seguir estando en la escuela. Así que Aika al siguiente día le dice a los demás que Reiko no la está pasando bien, y es por eso que todos ellos se ponen a idear un plan para poder salvarla, y lo primero que hicieron fue contactar con el hermano de Reiko, quien también estaba en contra de ese matrimonio. Así que él, una vez acepta ayudarlos, los lleva hasta su casa, donde al llegar se encuentran con muchos guardias, los cuales Karen luego de pelear un rato logra derrotarlos. Sin embargo, luego de eso se aparecen más guardias, entonces ella decide quedarse a enfrentarlos, aunque después de eso ellos seguirán encontrándose con más amenazas, hasta que Kimito logró llegar a la sala donde estaban Reiko y su madre, quienes en ese momento, cuando el prota llegó, se encontraban conversando con la familia del futuro marido. No obstante, eso a Kimito y a las demás no les interesaba, y por ende juntos trataron de convencer a la madre de Reiko que cancele el matrimonio, diciendo que ella no estaba preparada para eso, aunque a su madre eso le valía y no tenía planeado cancelar la boda por ese inconveniente, hasta que Reiko reacciona y dice que se irá de la casa, pero al hacer eso estaría renunciando a todos sus privilegios, lo cual la terminaría dejando en la calle, si no fuese porque Kimito estaba dispuesta a ayudarla, ya que él le decía que si eso pasara, Kimito trataría de hacer todo lo posible para llevarla a su humilde casa, donde al menos tendría un lugar donde dormir. Obviamente lo decía con buenas intenciones, no obstante la madre le dice que eso no va a ser necesario, ya que el padre de Reiko logró convencerla de que su hija no se case. Y una vez que ese problema terminó, a la madre de Reiko le termina agradando Kimito, ya que sus palabras dieron a entender que él quería mucho a su hija, y por eso ella le dijo que se podía casar con Reiko. Pero obviamente Kimito dijo que no, tanto porque él no tenía esas intenciones y también porque quería evitar que Miyuki lo deje estéril. Así que él trató de seguir con su vida toda normal en la escuela. Y bien, hasta aquí llega el video de hoy, gracias por llegar hasta esta parte del video, y sin nada más que decir, te me cuidas.